Bienvenidos esta mañana y estamos reunidos aquí en la Iglesia El Camino de la Fe y estamos felices de poder llevar a cabo estas transmisiones y poder ser bendecidos a través de este medio. Queremos decirle que estamos agradecidos con el Señor porque una vez más glorificamos y bendecimos su nombre. Y yo quiero invitarle esta mañana para que usted abra su Biblia y vamos a leer unos versos de la Escritura precisamente allí en el Salmo 150. Y vamos a leer del verso 1 al verso 6 que dice: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufes y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y esta mañana, antes de dar el lugar a nuestro hermano Natividad Ramos, vamos a entonar unas alabanzas, precisamente dándole las gracias a Dios, que esta mañana usted y yo podemos darle la gloria al Señor y podemos bendecir su nombre. Dice este canto: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y tenemos que celebrar la vida que el Señor Jesús nos ha dado porque Él es el autor de ella. Así que vamos a entonar este canto que lleva por título: Alabad a Dios en su santuario. Alabadle por la grandeza de su nombre, por el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle por el alegre pandero, por el canto de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo y resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. 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 Al Señor. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, nuestro monedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección,
fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Como el sol resplandece y llena de su luz, así llenas tú mi vida, y la luna ilumina en la densa oscuridad, iluminas así mi vida, consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar, como el sol resplandece y llenas de su luz, así llenas tú mi vida, y la luna ilumina en la densa oscuridad, iluminas así mi vida, consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar, consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar. Muy bien, pues ya hemos entonado estas alabanzas a nuestro Señor y ahora hemos preparado nuestro corazón para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y esta mañana continuamos con el mensaje que lleva por título Las honrosas declaraciones sobre el valor del hombre. Y voy a dejar este lugar a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos. Gracias, hermana. Y gracias a Dios, nuestros hermanos, porque estamos reunidos en cierto sentido a través de este medio con el propósito de mantener vigente en nuestro corazón la alegría de este evangelio que nos fue entregado
viniendo del mismo corazón de Dios. Así que, mis hermanos, yo voy a leer de nuevo el mismo mensaje del Salmo, el Salmo 8, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Qué declaración tan extraordinaria tenemos en estos pasajes de la Escritura. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos bendiga a través de la palabra. Padre eterno, como siempre acudimos a ti para rogarte que nos des tu bendición, de tal manera que las cosas que se digan tengan sentido para nuestros oyentes, para mis hermanos, razón de ser, y que estas cosas queden en el alma nuestra y se conviertan en un tesoro de fe. Yo te ruego, pues, entonces, que nos bendigas en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues mis hermanos, continuamos con este tema de ¿qué es el hombre? O bien, esas honrosas declaraciones que este salmo hace sobre el hombre, y que son declaraciones muy honrosas. Yo digo a mi manera, para estar de manteles largos, la verdad de las cosas, para alegrarse de manera profunda y decir, esto nos da mucha seguridad de que Dios nos ama y que se interesa en nosotros. Entonces, antes de entrar al mensaje, yo quiero mencionar lo siguiente. Alguien me preguntó, ¿y cuál es la razón de este tema que abordas? Y que son varios mensajes que cubren el territorio del hombre. Y entonces yo quiero aclararle a usted la razón por la cual lo hago de esta manera. Y lo hago de esta manera porque vamos hacia una meta. Es decir, piénselo, estamos presenciando la creación extraordinaria del hombre. Un hombre creado bajo las mejores condiciones y con calidad de vida, que nada le faltaba. Sin embargo, al poco tiempo, diríamos, encontramos a ese hombre arruinado. Y la pregunta salta a la vista, pues ¿qué cosa lo arruinó? Y es esto lo que nos lleva a la doctrina del pecado. Es decir, ¿qué lo arruinó? Lo arruinó el pecado. Mira cómo lo dejó a la raza entera, a la raza humana. Y a raíz de eso, la pregunta sería, ¿y cómo se resuelve ese problema? Y nos lleva a la doctrina de la redención. Es decir, cómo fuimos rescatados. Porque la redención habla de un rescate. Y entonces, allí encontramos la preciosa doctrina que yo he dicho, es más hermosa esa palabra que la misma palabra salvación, porque en la redención se nos explica cómo es que se logró nuestra salvación. Y entonces estaremos hablando después de eso. Está bien, ya se hizo la redención, pero ¿cómo se resuelve eso? Bueno, pues es que entonces el hombre tiene que arrepentirse, tiene que entender, pero se le tiene que informar lo que está sucediendo. ¿Y cómo puede resolver eso? Entonces entramos a la doctrina del arrepentimiento. Y por último, entramos a la doctrina de la salvación, que es hermosísima, donde sostenemos lo siguiente, o decimos lo siguiente. La doctrina de la salvación al hablar de salvación, hablamos de algo que Dios hace de manera instantánea en el hombre. La salvación es un milagro operativo de Dios. Pero, sin embargo, aunque es
instante. No podemos medir, no podemos cronometrar el tiempo en que duran 4 cosas que suceden en la salvación. Es decir, Dios nos justifica. ¿Por qué? Porque íbamos cargados de culpas. Y tuvimos que ser primero perdonados y nuestra culpa quitada. Eso se le llama la justificación. Después de eso, de la doctrina de la justificación, ya tenemos a ese hombre perdonado. Sí, pero sigue siendo el mismo. Algo tiene que suceder para que entonces ya no peque. Y es ahí donde viene la doctrina de la regeneración. Es decir, nos hizo nuevas criaturas. ¿Qué le va pareciendo la idea? O sea, vea usted hacia dónde vamos, no vamos sin rumbo. Tenemos un proyecto, tenemos un propósito bíblico de fe que no se puede controvertir. Ahora, ya está aquel hombre regenerado que es la nueva criatura. Sí, de acuerdo, pero esa nueva criatura no tiene familia. Tiene que ser identificado con una familia. Y es entonces cuando Dios da el tercer paso y viene la doctrina de la adopción. Hemos sido adoptados. O sea, ya somos hijos de Dios, ya pertenecemos a la familia de Dios y Él es nuestro Padre. Por eso podemos decirle, papá, aquí estoy, Abba, Padre, incitados por el Espíritu Santo. Y entonces ya somos adoptados y luego, por último, somos santificados. ¿Qué significa? Ser separados del pecado, ser separados. Y de esta manera entonces llegamos al tope del propósito de estas predicaciones o reflexiones o enseñanzas, como usted quiera llamarle. Y entonces hemos partido, en primer lugar, de ver ese pasaje del Salmo 8, que es tan extraordinario. Y puedo decirles, mis hermanos, que como siempre, hermanos de la Iglesia del Camino de la Fe, que me da mucho gusto por este medio estar con ustedes. Estar presentes, solidarios, y que el Señor nos ayude. Les agradezco, hermanos, que nos han concedido su compañía, pero también hay muchos hermanos que no son de la Iglesia del Camino de la Fe, pero que han sido nuestros compañeros en este caminar, en la predicación, en el culto a Dios. Y desde hace mucho tiempo, puedo decir, desde los programas de radio, que muchos de ustedes estuvieron siempre ahí con nosotros. Y les agradecemos que sigan con nosotros, reflexionando sobre esta fe preciosa, que es el propósito al cual Dios me llamó. Enseña la fe, enséñala. Porque eso es lo que establece al creyente, la enseñanza de la doctrina. Sin doctrina es falso que un creyente se pueda establecer. Y no me lo puede usted rebatir eso. Entonces, queremos informarles por esa razón que todo el tiempo que dure esta contingencia, estaremos predicando todos los domingos o reflexionando por este medio a partir de las 11 de la mañana. Así queremos que usted se convierta en nuestro auditorio. Alabado sea Dios. Todo eso que estamos haciendo es con el anhelo o propósito de mantener en nuestros corazones viva esta esperanza de fe preciosa. Fe que se ha arraigado en nuestros corazones, así como mantener viva la expectación de que el Señor Jesús vendrá por los que hemos creído en Él como nuestro Salvador. Cosa que creemos siempre que está a las puertas, que está por suceder. Y entonces sería maravilloso que el Señor Jesús viniera. Pero mientras tanto, mientras tenemos tiempo, pues vamos a continuar razonando
sobre tan intrigante cuestión del Salmo 8, porque es intrigante. El salmista estaba intrigado. ¿Por qué le pones tanta atención al hombre? En esta cuestión del Salmo 8. Pero que las declaraciones que hace el escritor sagrado en ese salmo, cuando dice que está viendo la creación, la hermosura, la grandeza, la majestad de esa creación, yo considero que está estableciendo lo que yo llamo la infraestructura de lo que va a decir. La infraestructura, la plataforma de lo que dice este salmo. Vea usted, mi hermano, y gócese conmigo este domingo, esta mañana. Vea la belleza de cómo empieza en realidad haciendo una confesión a Dios el escritor. Vea usted, y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Pero cuando está haciendo esas declaraciones, la grandeza de este universo que tú formaste, está hablando de la inmensidad y de la majestad de esa creación. Pero entonces, por un momento, deja de ver la creación y vuelve sus ojos al hombre. Lo ve frente a la creación majestuosa del universo y voltea a ver al hombre. Y el escritor sagrado hace una comparación entre esa majestad creada y lo que es la pequeñez del hombre. Pero en esta declaración, donde implica, por supuesto, la grandeza de su creador, digo, porque si usted está viendo la grandeza de esa creación, pues entonces está pensando y por supuesto implicando la grandeza del que creó todas esas cosas, que vaya hasta los sabios de Grecia, como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, todos ellos tenían en mente precisamente que el que había hecho una creación tan majestuosa necesariamente tenía que ser una majestad. Mire usted cómo el razonamiento nos lleva a hacer esas declaraciones. Pero entonces voltea de nuevo a ver la poquedad del hombre, su pequeñez, y se hace la pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Alabado sea Dios. Y el Hijo del Hombre que lo visites. Y Dios se acordó de mí, se acordó de usted. Nos tiene en su corazón y nos tiene en mente. Por eso yo siempre digo, Cristo Jesús es mi Salvador desde la misma eternidad. Y Dios es mi Dios desde hace mucho. Y yo soy su Hijo desde el mismo tiempo eterno. No me diga que esto no alegra su corazón y le da viveza a su alma. Pero este hombre, el escritor sagrado, de nuevo se dirige a Dios y le dice, volteando a ver al hombre y todas las facultades que le otorgó, y le dice: lo coronaste de gloria y de lustre. ¿A quién? A ese pedazo de barro. Por cierto, debo decir que esta versión de que el hombre está coronado de gloria y de lustre es la versión oficial del libro del Génesis. Es la versión oficial de Dios. Lo coroné al hombre de gloria y de lustre. Para Dios, usted y yo no somos un donadie. Alabado sea su nombre. Y la prueba es que envió a su Hijo a redimirnos. Y el Señor Jesús no vino a redimir bagatelas. Vino a rescatar aquella joya de gran precio. No me diga que no se emociona esta mañana al compartir con nuestros hermanos que nos están escuchando esta idea. Porque eso debe arrancar de muchos. Dice bien,
Eso es lo que le voy a decir. Esto que acaba de decir el Salmo, que acaba de decir Dios, que lo coronó de gloria y de lustre, debe arrancar de los labios de muchos que se menosprecian de lo que son. Es la infame versión de los hombres y la mujer poca cosa. Arranque de su alma esa versión, porque es una versión perversa. Porque para Dios lo coronó de gloria y de lustre. Consecuentemente, no menosprecie ni deshonre a Dios haciendo usted esas declaraciones que usted es el hombre o la mujer poca cosa. No deshonre a Dios pensando que usted es el hombre nada o que usted es la mujer que no vale nada. Véase en este salmo y glorifique a Dios y diga, no hay duda que yo soy valioso porque Dios me hizo valioso. Bendito sea su nombre, definitivamente. Porque por usted, mi hermano que me está escuchando, pagaron en la cruz del Calvario el más alto precio que jamás se haya pagado por un rescate. ¿Qué le parece? La versión que usted tiene frente a la versión que Dios tiene. Yo me solidarizo y me asocio con la versión divina y entonces debo darme cuenta y decirle gracias porque no soy poca cosa. ¿Cómo siente su corazón esta mañana? ¿Emocionado? Como dijo Pedro, fíjese bien lo que dijo el apóstol Pedro, sabiendo esto. ¿Qué cosa, Pedro? Pues que fuimos rescatados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo queda usted ante esa declaración cuando usted ve que no es la poca cosa, con la sangre preciosa? Es decir, es una referencia a que en la cruz del Calvario, aquella sangre derramada que derramaba la vida del Señor Jesús, Dios hecho hombre, era para rescatarlo. No lo menosprecie. Quizá algunas de las cosas que yo le digo le lleguen a parecer repetitivas y digan, ese hermano Ramos repite mucho. Y entonces voy a tener que aceptar y reconocer que sí, que el hermano Ramos es muy repetitivo. Yo lo digo coloquialmente a los hermanos de la iglesia, les decía, es cierto que soy repetitivo. Como decían los viejos, que qué bonita era la gente que entendía luego, después de tanto decirle. Y yo quiero repetirle y repetirle las cosas estas para que se metan en su alma y para que desde ese lugar usted adore a Dios y le bendiga. Porque grábese esto, en la pedagogía divina, que es el arte de la enseñanza divina, la repetición fija en la mente las ideas de Dios. Porque estas cosas, dijo Dios, las repetirás a tus hijos y a tus hijos. Según el libro del Génesis, del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 al 7. No lo voy a leer. ¿Cómo se siente? Yo estoy emocionado que Dios piense así de nosotros. Cuando que no éramos más que polvo. ¡Qué apreciación! Pero avancemos en este tema. Y hay que ir entonces al Génesis, donde las cosas sucedieron en origen. Y ya allí, a través de las páginas del Génesis, decir, Dios, queremos verte para ver cómo estabas creando al hombre. A ver cómo fue el proceso que le confirió al hombre semejante dignidad. Déjame verlo y emocionarme. Y es más, voy a tener que traer a esta reflexión
las palabras dichas por el mismo Señor Jesús, como lo narra Marcos 8:36, donde el Señor hace una especie de evaluación, que podríamos llamarla, para ver cuánto vale el hombre. ¿Qué le parece? El Señor Jesús está tasando el valor del hombre. Escuche, y dice, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo? No dice ganar el mundo, no, todo el mundo entero y pierde su alma. ¿Y qué implica eso? Pues todo lo que el mundo tiene de riqueza, de todo lo que hay en el agua, en los montes, en los ríos, en los valles. ¿Para cuánto le gusta que valga toda esa creación? Pues si usted es el dueño de todo eso y no acepta a Cristo y su perdón ni lo reconoce, es usted un gran perdedor. Oiga, espéreme, pero si es un gran perdedor, pues entonces, porque mire, ¿cuál sería su capital si todo el mundo fuera suyo? Piense en esa comparación que el Señor Jesús está haciendo, donde el hombre, aún apropiándose de todos los valores del mundo, pierde su alma. Ese hombre, dijo Jesús, sale perdiendo. Porque ¿qué gana el hombre? ¿Qué gana? Nada. Entonces la pregunta vuelve a nuestros labios, a nuestro corazón. Pues, ¿qué cosa es el hombre para que valga tanto? Por eso le pedimos a Dios, déjanos participar allí en el momento de la creación, aunque sea por estas páginas. Y a mí me alegra el regalo que significa la palabra de Dios. Y con esa intriga en el alma es que fuimos atraídos al Génesis, donde por medio de su narración estamos presenciando aquel honorable momento donde se está desarrollando precisamente ese acto precioso. Dios, ¿qué estás haciendo? Estoy creando al hombre. Yo le digo, déjame ver cómo lo haces. Claro, es una manera mía de decir las cosas, porque las disfruto, porque le creo a Dios. Y dice, y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Oye, espérenme, vamos a llamarle a ese momento el momento de la primera etapa de la creación del hombre. Ese es el primer paso de Dios. Vea eso. Ahora Dios no ordena y dice, hágase el hombre, como lo hizo con el resto de la creación. No dijo eso. Ahora generosamente, y yo digo generosamente porque el hecho de que el Eterno, el Altísimo, el Majestuoso, se tomara el tiempo para hacernos de esa manera, pues es una generosidad impresionante. Generosamente Él mismo lo hace. Toma la arcilla y empieza a moldearlo. De tal forma, a cada una de sus partes, fíjese, a cada uno de sus huesos, de sus tendones. Somos producto de un diseño inteligente que hizo un cuerpo. Y que yo digo, si Él hizo el cuerpo parte por parte y nos conoce, ¿cómo no va a poder darnos sanidad a las partes de nuestro cuerpo? Así que llegó el momento, podemos decir, cuando todo ha quedado terminado. Y cuando Dios vio la totalidad de su obra, cuando ya terminó todo, dijo, buena en gran manera. Y si usted va conmigo, quiere decir que hizo una declaración superlativa. Todo es bueno en gran manera. Pero déjeme llevarlo usted a un pensamiento. Se pensaría que Dios, al crear ese hombre barro, ¿sí?, estaba haciendo un derroche, una cuantiosa inversión, ¿sí?
para hacer a ese hombre. Pero se ha dicho que los materiales utilizados en el cuerpo, oiga, espéreme, esto se sale de mi entendimiento como para valorarlo, no cuestan más que unos pocos dólares. Y esto es para pensarlo. Definitivamente, yo quiero que usted haga eso, piense. Oiga, nuestro valor somos unos pocos dólares. Porque es para verse sorprendido que ese pedazo de pocos dólares manifiesta tanta soberbia. Tanto así que se atreve hasta a cuestionar a Dios. Muchos tienen esa deficiencia en el alma. Pero aquí hay una lección que debe hacernos pensar en el bajísimo costo de ese hombre barro. Como una de las razones por las que, según la Escritura, Dios prefiere tener misericordia de nosotros. Pues, ¿cómo no? Si sabe que somos polvo. Se acuerda que somos eso. Y yo lo digo a mi manera. No somos rivales para Dios, para contender con Él, ni para andarlo cuestionando. Ni para andar pensando que lo tenemos encerrado en un callejón sin salida. Mire usted, acuérdese de Job, que llegó un momento en que quiso alegar con Dios, abrir un alegato, diciendo que era un hombre justo, pero que si hubiera un árbitro que pusiera su mano sobre Dios y la otra sobre él, Dios tendría que reconocer que él era un hombre justo, que saldría victorioso de ese litigio. Y es entonces cuando Dios le habla a Job y le dice: Job, tienes tu brazo como yo. Job, tú le hablas al rayo y él viene y te dice: heme aquí. ¿Le ordenarías tú? ¿No? El hombre barro es fanfarrón de que él puede. Yo estoy tratando de sacar una lección de esto, pero Dios prefiere tener misericordia. No me diga que esto no es una gran lección en su alma. El apóstol Pablo dice que es motivo de glorificar a Dios. Pues no hacer eso es menospreciar su bondad divina, pero luego la extiende y dice su longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Pues esa gran paciencia que Dios tiene con el hombre. Larguísimo espacio de paciencia. Si nosotros tuviéramos esa posición, nos desharíamos rápidamente de cualquiera, porque diríamos: no lo tolero. Pero Dios nos tiene compasión, porque sabe que al final de cuentas no somos nada sin Él. Sin embargo, volvamos al momento de la creación del hombre. Pero ahora, ¿cómo hacer que ese hombre de barro tenga vida? O sea, ya está ahí creado, es hermoso, diseñado, a la alta escuela pudiéramos decir. Pero ahora, ¿cómo hacer que ese hombre de barro tenga vida? Que llegue a tener facultades, que pueda ver, oír, que ya hemos dicho eso, sentir, palpar, pero una virtud todavía mayor, que logre pensar. Porque somos semejantes a Dios. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Que ese hombre reflexione, que ese hombre barro experimente emociones, pero no solo eso, sino que sea capaz de ejercer voluntad.
No me diga que no es maravilloso. Todo ese el pensamiento para ese hombre barro. Y es precisamente en el Génesis 2:7 o en el Génesis 2:7 donde interviene para ayudarnos y nos dice el segundo paso que Dios dio en el acto creativo. Y nosotros emocionados queremos presenciarlo, aunque sea a la distancia que sea, a través de la palabra. Dice, sopló Dios en su nariz. Ahí estaba inerte ese hombre barro. No se movía, por supuesto. Pero Dios sopló. Soplo de vida. Y eso hizo que el hombre inerte tuviera vida. Ahora, yo no sé en qué orden se dio aquel magnífico milagro. Es que no hay un milagro mayor. Por eso, ¿por qué preocuparnos si nos dio la vida que es más cara? ¿Dónde consigue usted? ¿Dónde le venden una vida, hombre? En ninguna parte. Por eso el Señor Jesús dijo que tuviéramos en cuenta que las cosas que nos dieron, que son valiosas, nos las dieron, no nos las vendieron. Pero déjeme decir, déjeme si yo puedo especular, aunque es muy pesada la palabra, pero la voy a usar. Pienso que cuando Dios sopló, se sacudió y lo primero abrió sus ojos y sorprendido empezó a tener conciencia de lo que le rodeaba. Empezó a palpar. Ahora se puso de pie, emocionado. Es decir, mostró emociones. Eso sucedió a causa de que Dios sopló en él. Maravilloso. Y fue, dice la Escritura, alma viviente. Un alma viviente a través del cuerpo. Lo que significa un alma que ahora empezó a tener conciencia del medio físico, del mundo material. Porque el alma sin el cuerpo no tiene esa conciencia. Esto nos quita la idea de que las almas de los nuestros que murieron andan por ahí vagando y ayudándonos. Las almas sin el cuerpo no tienen ninguna actividad entre los humanos en el mundo material. Solo lo hacen a través del cuerpo. Ahora, yo quiero recordarle una cosa. ¿No dijimos acaso que Dios hizo socios al alma y el cuerpo? Alabado sea Dios, el alma y el cuerpo son socios. Por eso redimieron nuestra alma y tendrán en la resurrección que redimir nuestros cuerpos o en la transformación, porque somos socios. ¿Por qué no dice al Señor, qué maravilla hiciste al crear al hombre? Luego el hombre es una entidad espiritual que solo a través de su cuerpo tiene contacto con el mundo material. Esto es parte de toda una doctrina interesantísima. Pero aquí mis hermanos, mis amigos, como siempre lo hago, siempre hago captamiento de cosas y siempre logro, algo lo logro. Quiero lograr la oportunidad para hacer notar una cuestión fundamental. Pero a su vez, yo quiero que usted tome en cuenta esto. A su vez, voy a lograr la oportunidad para puntualizar una cuestión sumamente valiosa y fundamental que se deduce de aquí lo que voy a decir cuando Dios nos entrega la individualidad. Usted posiblemente, un creyente muy avanzado, me va a decir, hermano Ramos, ¿en qué parte del Génesis habla de individualidad? Por amor de Dios, hombre. Sí es cierto que usted está especulando, hermano Ramos. Ahora déjeme entonces explicarle esto. Es cierto, en la Escritura, a veces Dios nos dice cosas explícitas. Es decir,
cosas explícitas son aquellas cosas que declaradamente las dice. Así es esto. Pero la Escritura también tiene cosas implícitas. Es decir, aunque no las diga, las implica. Y entonces hay que aprender a entender estas cosas tan maravillosas, mis hermanos. Porque lo que les voy a decir se deduce del hecho que Dios puso en cada cuerpo un alma. No varias, una sola. Un solo cuerpo, una sola alma. Lo que significa que le otorgó el derecho de la individualidad. Vaya conmigo, vaya conmigo. Ya justifiqué la versión de la individualidad, aunque no lo diga de manera explícita, pero lo implica. Porque la individualidad es un derecho que no deja de ser algo como una soberanía de la individualidad. Oiga, qué interesante. Dios lo hizo soberano a ese hombre. Que sea semejante a nosotros. Fue la charla de Dios. Que no deja de ser, dije, soberanía en lo individual. Y esa individualidad, escúcheme bien, es un derecho que cada uno tiene a tomar decisiones. Pero eso garantiza que usted, fíjese bien, esa individualidad que Dios le otorgó al hombre, pareciera un accesorio que el hermano Ramos innecesariamente lo está sacando a colación. Pero no, fíjese usted la importancia de la individualidad y la soberanía de la individualidad. Porque eso significa, a primera instancia, que usted tiene derecho o tiene acceso a Dios aunque nadie quiera. El derecho de la individualidad, es decir, si yo quiero, aunque el mundo entero no quiera. Extraordinario. Entonces eso garantiza que aunque nadie quiera acercarse a Dios, usted puede hacerlo a pesar de los pesares. Le estoy dando una idea extraordinaria. A usted que dice es que pues hay tantas cosas que me detienen, hay tantas cosas, la familia, los amigos. No, perdóneme. Vea usted a este hombre soberano al que Dios le otorgó individualidad. Ahora voy a decir algo. Esto que acabo de decir ponía a rabiar a algunos ideólogos del comunismo, donde desaparecía el derecho de la individualidad, de tal manera que el derecho de la individualidad abdicaba a favor de las mayorías y su derecho de individualidad quedaría aplastado categóricamente. Y esto que estoy diciendo muy al estilo de la vieja Babel, que por cierto algunos pensadores del comunismo llegaron a decir que en Babel y con Nimrod se estableció el primer sistema comunista, que fue el primer sistema de imperio comunista. Yo no se los discuto. Muy al estilo de esa vieja Babel, que era una sociedad de conciencia grupal, donde, aunque hablaran, fíjese lo que dice el Génesis, y todos eran de un mismo lenguaje y de un mismo pensamiento. Oiga, perdóneme, porque yo puedo hablar el mismo idioma suyo, pero no necesariamente pensar como usted piensa. ¿O qué? ¿Es una conciencia grupal? Donde no se permitía disentir. Y recibir a Cristo a veces implica disentir de medio mundo. Ya entiende por qué le estoy mencionando este punto, ¿no? Para que usted no se sienta cohibido. Usted puede decir, no, si yo quiero, Dios quiere, aunque nadie quiera.
¿Qué le parece lo que le estoy planteando? Y el derecho a disentir cedía su lugar en favor del alma colectiva. Pero insisto, hermano Ramos, ¿por qué dice todo esto? Pues para decir que esta individualidad que Dios nos regaló, la individualidad, nos asegura el acceso a Dios, casi nada. Es decir, donde las inmensas mayorías no me van a impedir que yo tenga una relación con Dios. Porque se lo voy a decir de esta manera. Si usted quiere, Dios quiere. Y si usted quiere y nadie quiere, nadie puede impedir que se establezca una relación con Dios a través de Cristo. ¿Qué le parece lo que le he mencionado? O sea, pareciera un apartado innecesario. ¿Qué está haciendo el hermano Ramos? ¿Qué está haciendo el hermano Ramos con eso de sacar a colación esto de la individualidad? Pues casi nada. Por eso yo he dicho en mis sermones sobre el arrepentimiento, sobre la salvación. Fíjese bien, si Dios que es el ofendido quiere, si Dios que es el ofendido quiere arreglar las cosas para usted, y usted que es el ofensor no quiere, y si las cosas no se arreglan y se va a la eternidad sin arreglar ese problema con Dios, entonces no se arregla porque usted no quiere, porque Dios que es el ofendido sí quiere. ¿Le parece contundente esto? ¿Le parece maravilloso? A mí me parece encantador, no sé a usted. Y le estoy dando muchas razones por las cuales usted debe de acercarse a Cristo Jesús. Por eso estoy enseñando esta mañana, por eso lo estoy haciendo. Y es aquí donde quiero retornar al Génesis, capítulo 2, versículo 7, que nos ayuda mucho, porque dije que es donde Dios dio el segundo paso en el proceso creativo. Donde para que fuera posible que el hombre barro tuviera acciones, movimientos, pensamientos, decisiones, emociones, fue necesario que Dios soplara sobre él, en su nariz. ¿Qué le parece? De tal manera que al hacer eso, el hombre sería semejante a Dios. Semejante, no Dios. Y en ese soplido, para aquel hombre barro debió ser un momento glorioso, impresionante, delicioso, como fue cuando Dios cambió nuestra vida y nos dio salvación. Porque yo pienso lo primero que él hizo, y ya especulé ahorita, que me imaginaba yo cómo hubiera sido. Pero ahora tenemos que, a raíz de ese soplo, el hombre barro se convierte en alma viviente, asociado con el alma. Por eso dijimos, mire, Dios hizo al cuerpo y al alma socios, y socios eternos. Hermano Ramos, ¿qué está usted diciendo? Sí, porque Dios creó el cuerpo y creó al hombre no para que se muriera. Te va a decir, hermano, pero ¿de dónde saque usted eso? De la Escritura. ¿No dice acaso que la muerte vino por causa del pecado? Luego entonces implica que si no hubiera el hombre pecado, no hubiera muerte. Y si no hubiera muerte, no tendría el alcance de eterno, como es el alma. Por eso, la resurrección de los muertos. Porque el cuerpo, el hombre va a tener que experimentar ese vivir eternamente. En algún momento habremos de explicar esas cosas. Pero entonces, yo dije, ese hombre barro empezó a observar, empezó a ver. Porque el alma, a través del cuerpo, empezó a tener contacto con el mundo material. Espéreme tantito. Pues, ¿qué cosa es el hombre? Es una entidad espiritual capaz de tener contacto no solo con el mundo material,
sino está preparada para tener contacto espiritual. De allí que se diga que los hombres han buscado a Dios, porque el alma y el cuerpo están capacitados para tener una relación de corte espiritual. El hombre fue creado no solamente para tener contacto con el mundo material, sino con el mundo espiritual. Miren nomás lo que realmente, el acceso que tenemos, el territorio que cubrimos. Y de ahí justamente que venga toda aquella relación de hombres que han hablado que tienen contacto con el Altísimo. Pero ese contacto lo hace al alma solamente a través del cuerpo. Por eso dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Porque no es el cuerpo el que peca. Ese alma donde están las emociones, las pasiones, los pensamientos, la reflexión, el entendimiento. Porque el alma peca, pero usando el cuerpo. Pues por eso lo van a tener que resucitar al cuerpo, para que junto con el alma se presente a Dios para dar razón. Pero también tenemos otra cuestión importantísima. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Es ahí donde está la reflexión, los pensamientos, el entendimiento. Sin embargo, para hacer confesión se necesita la boca. Y yo siempre me he emocionado y he dicho, mire, Dios no hizo difícil la salvación del hombre. ¿A qué distancia puso Dios la salvación del hombre? ¿A qué distancia? ¿Lejísimo? ¿Un camino intrincado? ¿Imposible? No, señores. Con la boca se hace confesión para salvación. Puso la distancia. ¿Qué tan lejos está nuestra boca? Así, ¿le parece a usted difícil, camino escabroso, 1000 cosas que tiene usted que sortear para poder llegar a la salvación? Si usted no recibe la salvación que esta mañana yo le estoy proponiendo y le estoy explicando, es precisamente porque está muy cerca la salvación de ustedes, completamente. Pero también significa que cuando el hombre ha muerto, ya no tiene oportunidad de arreglar sus cuentas con Dios. Si usted me está escuchando esta mañana, piense esto que le estoy diciendo. Porque después de que el hombre muere, el alma es separada. Por eso muere el cuerpo. Y ese cuerpo sin el alma no puede hacer absolutamente nada. Puede incluso en el mismo castigo eterno, en la eternidad, vaya, llamemos así, que quiera arrepentirse. Sí, pero no tiene manera de usar su boca. Está inerte. ¿Qué le parece? No tiene oportunidad de arreglar sus cuentas con Dios. Por eso Dios se acuerda del hombre, lo visitó, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por consecuencia, entonces también implica, de eso de la individualidad, si usted quiere lo derivamos, implica que así como tiene el hombre capacidad de toma de decisión y que es soberana sus decisiones, porque Dios le ha otorgado ese derecho, oiga, pero también entonces tiene una responsabilidad. Porque no puede decir que no supo, que no entiende, cuando que lo hizo capaz de entender las cosas. Y por consecuencia, tiene que dar cuentas a Dios. Y porque el hombre tiene que tener cuidado de lo que decida con su vida. Aunque esto lo habremos de ver más adelante. Yo estoy muy contento, muy emocionado. Me ha emocionado esto de la individualidad soberana,
que significa que nadie puede atravesarse y decirnos, no te dejo llegar a Dios. Ejerzo mi derecho soberano de la individualidad y Dios quiere y yo quiero. Y no puede haber absolutamente nadie que nos detenga. El cuerpo no piensa, el cuerpo no ve, porque una persona muerta tiene sus sentidos, pero no ve, no oye, no piensa, porque el alma que le da la vida a ese cuerpo ya no está. Por consecuencia, yo quisiera decirle a usted esta mañana, ¿qué va a hacer con estas cosas que le estoy explicando? Mire, tengo tanto que decirle, pero a mí me gustaría que reflexionara, que razonara sobre este detalle. Véase cuánto Dios lo favoreció, cuántas cosas nos dio, y de tal manera que somos el hombre barro, pero nos tomamos una actitud prepotente con Dios. Pues que yo le decía a Dostoyevsky, al crucificado, júzgame si puedes y júzgame si te atreves. Mire ese pedazo de barro diciendo tantas cosas a Dios. ¿No le parece a usted que es una fanfarroneada? Job, tienes tu brazo como yo. Tú le hablas al rayo y el rayo viene y te dice, heme aquí, ¿qué es lo que quieres? Por supuesto que no lo hace. Entonces, no te conviene, no le conviene al hombre estar en conflicto con Dios. De tal manera que esta mañana yo le estoy pidiendo a usted que allí donde usted se encuentra, ore junto conmigo y decirle, Padre eterno, no hay duda que somos una creación excelente, extraordinaria, preciosa. No hay duda que nos diste todos los recursos para vivir bien y todos los recursos para una eternidad asegurada en Cristo tu Hijo. Sobre todo porque nada hay que me impida que yo vaya a ti, que me acerque a ti. Usted cuénteselo al Señor y dígale, yo he estado detenido pensando que me pueden impedir, que me pueden detener. Usted entienda que Dios lo hizo soberano, lo hizo individual. Y usted tiene derecho a acercarse a Dios y decirle, quiero tener una relación contigo. ¿Por qué no le dice esta mañana al Señor, Padre Santo, mira las cosas que estoy oyendo de esta creación? Yo también estoy ahí presente a través de tu palabra, presente en este momento tan hermoso. Pero quiero entonces que eso se convierta también en una bendición para mí. Y te lo ruego, por Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay duda que esta ha sido una mañana extraordinariamente maravillosa. Yo estoy muy emocionado. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.